acción de precio es literalmente el lenguaje que utilizamos para el trading. Al igual que para hablar aprendemos un idioma, para hacer trading aprendemos sobre la acción de precio. Esto es lo que nos va a permitir predecir el mercado y saber dónde está ahora y, lo más importante, dónde va a estar. Para empezar, primero tenemos que saber qué es exactamente la acción de precio. La acción de precio viene siendo un movimiento dentro del mercado cuando nosotros podemos identificar el patrón de velas. El poder entender el patrón de velas es lo que nos está dando a entender el lenguaje de lo que está sucediendo en ese momento, pero sobre todo a predecir lo que podría estar sucediendo dentro de los próximos 5, 10, 15 minutos o incluso a veces hasta dentro de los próximos días y semanas. Y para esto se tiene que identificar la tendencia y la estructura. Esto juega un gran factor al momento de identificar acción de precio, porque la tendencia nos va a estar mostrando para dónde predomina el mercado, si predomina con un movimiento alcista o si predomina con un movimiento bajista. Después nos meteremos a la estructura. La estructura viene siendo movimientos altos y bajos cuando el mercado está bajando y movimientos bajos y altos cuando el mercado está subiendo. Por lo tanto, esto nos da pistas del mercado en donde posiblemente podríamos tomar una potencial posición siempre y cuando encontremos acción de precio. Y para esto les voy a mostrar un ejemplo. Como podrán ver, justo aquí estamos observando el euro USD, el par euro contra el dólar estadounidense. En este momento estamos en la temporada de 15 minutos y lo que queremos identificar justo aquí es hacia dónde predomina el mercado. ¿Predomina con un movimiento bajista o predomina con un movimiento alcista? Esto nos va a ayudar a identificar la tendencia. Justo en este momento podemos observar que el mercado dentro de los últimos días ha estado predominando con un movimiento bajista, significando que tiene más volumen bajista que volumen alcista. Justo aquí podemos observar que tenemos el punto más alto y aquí tenemos el punto más bajo. Por lo tanto, tenemos una tendencia bajista. Ahora, al momento que nosotros identificamos la tendencia bajista, tenemos que identificar la estructura. La estructura está conformada por altos y bajos o bajos y altos. En este caso, como tenemos una tendencia predominada bajista, estaremos buscando una estructura bajista que está creada por bajos más bajos y altos más bajos. Bajos más bajos y altos más bajos, donde podemos identificar que los puntos bajos más recientes son más bajos que los bajos previos, al igual que los puntos más altos recientes están más bajos que los altos previos, y esto nos va a estar dando la estructura bajista. Ahora solamente falta una cosa. Aquí lo que nos hace falta es encontrar la acción de precio bajista para que nosotros podamos tener un trade o una posición de alta probabilidad buscando ventas. Y justo para eso vamos a estar utilizando la acción de precio. Y justo el siguiente punto viene siendo la preparación y predicción. Al momento que yo me prepare en el mercado al observar estructura y tendencia y sobre todo la acción de precio, podré crear una predicción. Pero hay una parte donde tenemos que prepararnos para poder predecir lo que podrá suceder. El siguiente paso sería la preparación y predicción. Al momento que nos preparemos con esto, sería a través de la tendencia, la estructura y sobre todo la acción de precio. Hagamos un ejemplo de cómo es que funciona esto. Aquí podemos observar claramente que tenemos una tendencia predominante bajista, donde observamos justamente el punto más alto del mercado visual y el punto más bajo del mercado que podemos observar. Aquí nos está asegurando y confirmando una tendencia bajista por el simple caso que tenemos un movimiento predominante bajista. Ahora que entendemos la tendencia, lo siguiente sería encontrar la estructura. Podemos observar que en la estructura tenemos un movimiento bajista, movimiento alcista, bajista, alcista, significando que el mercado está bajando, subiendo, pero lo más importante en la estructura es observar que los puntos bajos más recientes sean más bajos que los bajos anteriores, al igual que los puntos altos más recientes sean más bajos que los altos anteriores. Esto nos está indicando que tenemos una estructura bajista. Entonces, tenemos dos cosas en correlación: la tendencia bajista, que sobre todo es predominante con un movimiento hacia abajo, y la estructura bajista, que nos está mostrando los puntos bajos más recientes más bajos que los anteriores y los puntos altos más recientes más bajos que los anteriores. Ahora lo único que hace falta es encontrar la acción de precio. Al momento que encontramos la acción de precio, entendiendo que ya tenemos tendencia y estructura, tenemos mayor probabilidad de hacia dónde el mercado se podría dirigir. Teniendo eso en cuenta, lo único que requiero ahora para tener las continuaciones bajistas y encontrar una entrada es simplemente la acción de precio.
Aquí les mostraré enseguida lo que sucederá al momento que se confirme la acción de precio y cómo es que esto nos da la alta probabilidad de una entrada exitosa. Vamos a presionar play para que puedan observar cómo el mercado se empieza a mover, y aquí claramente podemos observar que el mercado ha tenido velas alcistas, significando velas con movimiento y volumen hacia la alza. Al momento que yo empiezo a identificar velas con movimiento y volumen bajista que nos dé una acción de precio bajista, esa será nuestra indicación de entrada. Hasta ahora no hemos encontrado absolutamente nada, pero al momento que se presente vamos a tomar acción. Justamente aquí podemos observar que se nos presentó acción de precio bajista. Esta acción de precio bajista viene siendo una acción de precio que utilizo, que me indica que el movimiento ahora comenzará a tener movimiento bajista con volumen, significando con mucho momentum, que será algo seguido que estará continuando a partir del momento de que dé esa vela. Así que al momento que podemos observar el cierre de esa vela, el mercado simplemente continúa con esa misma dirección bajista. ¿Dónde sería mi entrada en este caso? Mi entrada en este caso sería justo donde se confirma la acción de precio. ¿Dónde es que se confirmó la acción de precio? Se confirmó justamente con esta vela roja en conjunto de las velas anteriores, que son justamente estos dos de aquí. Esto nos dio una variación de 3 velas bajistas, en donde ahora eso me indica que tendremos un movimiento bajista predominante para poder sacar los bajos más bajos anteriores y continuar con esa misma estructura que tenemos anteriormente, que es una estructura bajista. Aquí podemos observar que el mercado hace exactamente eso, donde nos manipula los bajos que teníamos previos, por lo tanto creó tal cual la predicción que teníamos prevista. Dado caso que el mercado logró llegar por debajo del bajo anterior, esto nos indica que sería una buena oportunidad donde yo puedo cerrar. Tengamos en consideración cuando el mercado nos llega a manipular, significando que nos llega a tener un punto más bajo del bajo anterior o un punto más alto del alto anterior. En este caso, tener un punto más bajo que el bajo anterior. Esa es una indicación donde el mercado podría tener una reversión, significando que el mercado puede tener un retroceso o volver al punto de entrada donde inicialmente se creó esa acción de precio. Por lo tanto, esta sería una buena zona de salirse de esa posición. Ahora les estaré platicando sobre las velas japonesas, el cierre, la apertura, cómo es que se identifica una vela japonesa y qué es lo que está indicando, pero sobre todo, cómo es que puedes empezar a leer acción de precio, cuáles son los patrones de velas que nos va a indicar movimientos bajistas y cuáles son los patrones de velas que nos va a indicar un movimiento alcista. Es muy importante entender que la acción de precio es el lenguaje del mercado. Sin el lenguaje del mercado no podemos entender hacia dónde el mercado se puede estar dirigiendo. Por lo tanto, enseguida te estaré mostrando justamente cuáles son los patrones preferidos que yo utilizo al momento de estar operando y que me da una certeza y sobre todo una gran probabilidad al momento de operar. Comencemos primero con la estructura de la vela japonesa. ¿Cómo es que lo podemos identificar y sobre todo entender dónde es que comienza y dónde es que finaliza cada vela? Aquí podemos observar claramente una vela alcista. La vela verde nos está representando un movimiento alcista, un movimiento en compras. La vela alcista está conformada por una apertura de donde comienza la vela y un cierre donde comienza la vela. Al igual que está conformada por punto máximo alto y máximo bajo, donde el mercado ha estado previamente, pero no cerró en esa zona. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Lo que sucedió aquí es lo siguiente. Anteriormente había una vela donde cerró aquí y al momento que cerró esa vela abrió una nueva, que es justamente esta vela que observamos. Esta vela tuvo predominantemente un movimiento alcista donde al finalizar la sesión o al finalizar el tiempo requerido para que esa vela cierre, podemos observar que cerró justamente en este punto alto. Al igual que tenemos unas mechas, que es justamente esta línea de aquí y esta línea de aquí. Las mechas nos representan donde el mercado ha estado anteriormente, antes de que cerrara la vela por completo. En este caso, puede que el mercado llegó a abrir justamente aquí, bajó, significando que tuvo un movimiento bajista en rojo, y después empezó a subir hasta estos puntos altos donde se encuentra la mecha. Y al final, antes de que cerrara el mercado o antes de que cerrara esta vela en específico, ya sea en M5, en M15 o H1, dependiendo de la temporalidad en la que la estás ubicando, en este caso cerró justamente en este punto de aquí. Al momento que cierra una vela, ten en consideración que abre una vela nueva. La vela nueva típicamente abre donde la última vela cerró. En este caso,
si esta vela previa cerró justamente aquí, el precio se va a encontrar justamente en el mismo lugar y es donde va a abrir la siguiente vela. Dependiendo del movimiento del precio, si ya es un movimiento bajista, que se puede encontrar justamente aquí, o un movimiento alcista que se puede identificar justamente acá, va a determinar el cierre de la vela, si es un cierre bajista o es un cierre alcista. Hagamos un ejemplo en este caso, que es un cierre bajista. Lo que se requiere para que sea un cierre bajista sería lo siguiente: sería identificar que la vela cerrara por debajo de donde el mercado abrió anteriormente. Y en dado caso que cierre por debajo donde el mercado estaba anteriormente, esto significa que la vela, de ser una vela verde, ahora es una vela roja. ¿Y qué es lo que nos dejó acá? Lo que nos dejó acá es justamente una mecha. La mecha nos está representando donde el mercado estuvo en un punto antes de que la vela cerrara. En este caso, este nivel viene siendo el nivel alto máximo. Esta mecha nos representa el punto más alto en donde el mercado se encontró dentro de esta vela. Pero sin embargo, la vela cerró por debajo de donde había abierto previamente. Así que esta vela es una vela bajista. Entendemos que la vela abrió justamente aquí y cerró justamente en este nivel. Esto es muy importante entender porque la apertura y el cierre de la vela nos va a ayudar a identificar si es una vela alcista o es una vela bajista. Vamos a poder identificar patrones que nos van a indicar hacia dónde el mercado se podría estar dirigiendo en el futuro. Ahora que les he mencionado cómo es que funciona la apertura y el cierre de una vela, lo más importante está por llegar. Ahora sí, vamos a meternos a los patrones más utilizados al momento que estamos operando en el mercado para poder identificar patrones de alta probabilidad que nos vaya a dar una ventaja en el mercado. Les estaré mostrando 9 patrones que utilizo diario que me permiten entender hacia dónde el mercado se puede estar dirigiendo. Entonces, vayamos a ello. La primera vela que tenemos aquí es la vela envolvente bajista, tanto como la vela envolvente alcista. Podemos observar que la vela envolvente en este caso es la vela con mayor volumen, significando que es la vela más grande que podemos observar. Aquí en el ejemplo bajista, que podemos observar justamente aquí, la vela envolvente viene siendo justamente esta vela bajista. Podemos observar que la vela bajista está abarcando por lo menos una vela o más de las velas anteriores. Esto nos ayuda a entender que esta vela bajista es una vela envolvente bajista, que nos da una indicación de momentum bajista que tendremos a continuación hacia esa misma dirección. Al igual que podemos observar al lado derecho que tenemos una vela envolvente alcista. En este caso, la vela envolvente alcista, el que predomina viene siendo esta vela que tenemos justamente aquí, la vela verde. La vela verde es la que tiene mayor volumen y es la vela predominante. En este caso, observamos que esta vela predominante está abarcando mínimo una o dos velas previas con mucho volumen, mostrándonos una indicación de movimiento alcista. Es muy importante que cuando nosotros identifiquemos una vela envolvente, de que podamos observar que esa vela está envolviendo como mínimo una vela o dos velas, que sería aún mejor, pero con que nos predomine una vela y tenga mucho volumen dentro del mercado. Esto nos va a dar la indicación de que es una vela envolvente, ya sea bajista, como podemos observar del lado izquierdo, o una vela envolvente alcista, como podemos observar del lado derecho. Ahora, esta vela envolvente suele encontrarse en puntos de soporte o resistencia, significando que son los puntos más altos del mercado que se encuentran como techos, o los puntos más bajos del mercado que se encuentran como pisos. Ahí es justamente donde comienzo a identificar este patrón de velas, que es la vela envolvente bajista, que se va a encontrar en los puntos más altos del mercado, que se consideraría como un techo, o en los puntos más bajos del mercado, que se consideraría como un piso, la resistencia o el soporte. Enseguida les mostraré otro patrón que me agrada bastante cuando lo estoy utilizando, y sobre todo nos da mayor indicación de que tengamos la probabilidad de un movimiento alcista o bajista. Ahora, este es el patrón preferido que yo utilizo casi todas las veces, que es el patrón de la estrella del amanecer y la estrella del atardecer. Este viene siendo mi patrón preferido, pero tenemos que tener muy en cuenta que lo tenemos que saber cómo utilizar, y esto se puede identificar de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el patrón bajista, en este caso, que es la estrella del atardecer. Podemos observar que está conformada por 3 velas. La primera vela viene siendo una vela alcista. La segunda vela puede ser tanto una vela alcista como una vela indecisión. La vela
La vela de indecisión puede ser tanto una vela de indecisión alcista como una vela de indecisión bajista. Lo importante aquí es poder identificar la tercera vela. La tercera vela viene siendo la vela más importante. Esta vela tiene que ser una vela bajista en este caso, y esa vela bajista tiene que predominar mínimo un 70% del patrón completo. En este caso, tomemos en consideración los tres como uno solo. La vela 1, la vela 2 y la vela 3. Pero la vela 3 tiene que abarcar mínimo un 70% del movimiento total. Aquí, si nosotros fuéramos a identificar el punto medio del punto más alto y el punto más bajo, el punto medio, que sería como un 50% de descuento, se encontraría aproximadamente en este nivel. Tomando en consideración que si esto es el 50% del movimiento total, aquí sería aproximadamente el 60%, aquí posiblemente el 70%. Ya bajando estos puntos de acá, podríamos encontrar aproximadamente un 80-90%. Por lo tanto, tengamos en consideración que justo esto es lo que queremos observar cuando estamos operando con el patrón, la estrella del atardecer. Y eso es que la última vela, en este caso la vela bajista, abarque el 70% como mínimo del movimiento completo. Ahora, cuando vamos a la estrella del amanecer, que es el movimiento alcista, o en este caso el patrón que nos va a dar indicaciones de que el mercado puede tener un movimiento alcista, lo que tenemos que identificar es la vela alcista en este caso. La vela alcista tiene que abarcar mínimo un 70% del movimiento completo. Observemos que el movimiento completo comienza punto A, finaliza punto B. Este es el movimiento completo que observamos. Ahora, si nosotros fuéramos a poner el punto medio, se encontraría aproximadamente en este nivel de aquí. Si ponemos un 10% más, se encontraría aproximadamente aquí. Si colocamos otro 10% que completaría el 70%, estaría aproximadamente donde se encuentra ahora mismo. Por lo tanto, lo que ocupamos es observar que esta vela, la vela alcista, supere o como mínimo entre al 70% para que este patrón sea validado. Recuerden que en este caso también está conformada por tres velas. Solamente que en este ejemplo, cuando estamos buscando un patrón alcista con la estrella del amanecer, ocupamos una vela bajista como primero. La segunda vela puede ser una vela bajista o una vela alcista de indecisión. Lo que sí no puede ser es una vela doji. La vela doji cuenta como una vela donde no hubo precio, por lo tanto esa vela nunca existió. Esto, lo que podemos observar aquí, es justamente un ejemplo de una vela doji, de cómo es que se observan. Si tú ves tanto la vela doji, tanto como en el punto medio de la estrella del amanecer, que es el movimiento alcista, eso no cuenta como un patrón. Ten en cuenta que siempre tienes que tener una vela, ya sea una vela de indecisión o la vela correspondiente a ese patrón. Lo importante aquí es siempre identificar la última vela que abarque mínimo un 70% del patrón completo. Ahora, nosotros utilizamos esto en descuentos de estructura, que estaremos platicando un poco más sobre eso más adelante en otros videos. Por ahora mismo, vayamos al siguiente ejemplo, que es un ejemplo que también utilizo bastante dentro del mercado. Ahora, este posiblemente no sea mi preferido, pero es el más utilizado en el mercado. Se logra presentar bastante cuando estamos buscando movimientos fuertes en temporadas más bajas, como la temporada de M15 sería un ejemplo. Les voy a explicar en qué consiste este patrón. El patrón de tweezer tops y tweezer bottoms, que son los tweezers. En este caso, un tweezer top se compone de dos velas, una vela alcista y una vela bajista. Tengamos muy en cuenta que la vela bajista tiene que ser predominante. En este caso, tiene que abarcar más que la vela alcista. No tiene que abarcar bastante, simplemente que tiene que abarcar un poquito que podemos observar aquí. ¿Okay? Podemos observar que esto no está abarcando la vela anterior, y cuando nosotros observamos estas dos velas que tengan volumen, que es muy importante, las dos velas tienen que tener volumen, no pueden ser velas dojis, no puede ser así, no, tiene que tener vela. Podemos observar que estas dos velas tienen volumen. Esto nos va a estar confirmando que es un tweezer top. Pero es muy importante que estos tweezer tops se encuentren en puntos máximos del mercado, ya que si es un tweezer top, el punto máximo del mercado vendría siendo un punto de resistencia, un punto donde típicamente encontramos una pared donde el mercado está
constantemente chocando y respetando ese nivel. Hay diferencia al Tweezer Bottom, que es justamente lo opuesto, que también está compuesto por dos velas, en este caso una vela bajista y una vela alcista. Podemos observar claramente que la vela alcista posiblemente no esté superando por mucho la vela bajista, pero sí lo está superando. Es muy importante entender que la vela siempre tiene que superar la vela anterior, pero sobre todo las dos velas tienen que tener volumen. Las dos velas tienen que tener un cuerpo saludable, que es justamente lo que observamos aquí. No estamos observando dojis, no estamos observando justamente esto. Esto de aquí sería una vela envolvente y eso no es lo que estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es un tweezer bottom. Aquí podemos observar justamente eso, un tweezer bottom. Ahora, el tweezer bottom, ¿dónde se encuentra? El tweezer bottom se encuentra justamente en los puntos extremos o los puntos más bajos del mercado, donde suele respetarse tanto como un piso. Este piso también es conocido como un punto de soporte. Tengamos en consideración que posiblemente no sea mi patrón preferido, pero sí es uno de los patrones más utilizados en el mercado, especialmente en la temporada de M15. Este patrón es muy bien utilizado y sobre todo una cosa que sí te puedo dejar saber es que cuando encuentras este patrón en una temporalidad tanto como M15, una temporalidad de entrada en un nivel importante como resistencia, que es un techo, o soporte, que es un piso, podría dejarte saber que 8 de cada 10 va a tener volumen fuerte, ya sea bajista con tweezer tops o sea alcista con tweezer bottoms. Ahora que te he explicado eso, vayamos a lo siguiente. Vayamos a unas velas independientes. Estas velas independientes nos muestran bastante el mercado al momento que lo estamos analizando. Nos muestra que posiblemente tengamos un movimiento bajista, que posiblemente tengamos un movimiento alcista, o que simplemente estamos en una zona de indecisión, que aún el mercado no está decidiendo si va a continuar subiendo o va a continuar bajando. Y enseguida te voy a estar mostrando justo eso. Del lado izquierdo podemos observar un shooting star. El shooting star está compuesto de solamente una vela, pero es muy importante observar cómo es que está compuesto esta vela. Esta vela está compuesta de volumen bajista y solamente volumen bajista, teniendo en cuenta que tenemos una mecha en la parte superior. Observamos, aquí tenemos la vela bajista y aquí tenemos la mecha, que es justamente esto. La mecha se encuentra en la área superior de esa vela. Esto nos está indicando que dentro de un periodo en el tiempo que esta vela se estaba creando, tuvo momentum, tuvo volumen, en la cual el precio estuvo en estos puntos altos, pero sin embargo no tuvo suficiente fuerza como para cerrar en los puntos altos. ¿Y qué es lo que hizo el mercado? ¿Qué es lo que hizo el precio en este momento? Lo que hizo el precio fue justamente debilitarse. Al momento que el precio se debilitó, nos crea una vela bajista, y esta vela bajista nos está indicando un potencial movimiento bajista siempre y cuando tengamos más confirmaciones enseguida. Esto es el inicio de un potencial movimiento bajista. No es una entrada, no es una acción de precio que te está diciendo aquí entra y aquí va a bajar. Simplemente te está dejando saber que la siguiente vela va a ser una vela que te va a ayudar a entender si es que sí va a bajar o que simplemente está en la consolidación. ¿Ok? Esto de aquí es el shooting star. Enseguida tenemos el doji. El doji es una vela de indecisión. Es una vela que nos está mostrando que el mercado no sabe qué es lo que quiere hacer, que no sabe si quiere subir o no sabe si quiere bajar. Simplemente está sentado, observando y esperando volumen. Al momento que encuentra volumen, va a crear la vela. Pero mientras no nos dé volumen, cuando la vela cierre, nos va a dejar justo así como está. En algún momento en el tiempo de la creación de esta vela, llegó a unos puntos altos que creó esta mecha y llegó a unos puntos bajos que creó esta mecha. Pero al finalizar, ¿qué es lo que sucedió? Tengamos en cuenta que al finalizar el precio cerró justamente donde el precio abrió. Y eso nos deja un doji, una vela de indecisión. Prácticamente nunca hubo movimiento en ese nivel. Eso simplemente nos indica que posiblemente tengamos indecisión y nos encontremos en una área de consolidación dentro de un periodo ya sea corto o alargado. Enseguida les platicaré sobre la vela Hammer, que es una vela que nos indica potencial volumen, pero sobre todo momentum alcista. Esta vela está creada solamente con una vela, pero tengamos muy en cuenta la mecha. La mecha en este caso se encuentra en la parte inferior.
es justamente lo opuesto del Shooting Star, simplemente que en este ejemplo podemos observar que es un movimiento alcista. La mecha se encuentra en la parte inferior de la vela y la vela en este caso es una vela alcista. Esto nos indica posibles movimientos alcistas y la misma regla es para el hammer como es para el Shooting Star. No nos indica una entrada, simplemente nos está indicando una potencial entrada si la siguiente vela nos confirma el momentum y sobre todo nos confirma el patrón que estamos esperando. Esta es una buena indicación de anticipación a lo que podría suceder. Entonces, estas tres velas son tres velas que puedes estar identificando a diario en el mercado cuando estás analizando. Tengamos en cuenta que tanto como los otros patrones, también tienen que estar niveles claves. Los niveles claves serían los niveles de resistencia para el Shooting Star, que serían los puntos que se encuentran como techos, o los niveles de soporte para el hammer, que serían los niveles más bajos del mercado, que actúan como un piso. Enseguida tenemos el patrón más común y que posiblemente te pueda funcionar más al momento de estar operando. Aquí podemos observar la variación de tres velas. Podrán observar que tengo 4 ejemplos. 2 ejemplos bajistas y 2 ejemplos alcistas. Del lado izquierdo podemos observar los 2 ejemplos bajistas. Justo aquí lo que podemos observar es lo siguiente, que la vela está creada por 3 velas. Tal cual le da el nombre variación de 3 velas. Podemos observar que en el primer ejemplo, que es justamente este de aquí, está creado por una vela alcista y 2 velas bajistas. Lo importante aquí es que la última vela supere el punto bajo de la primera vela. A diferencia del ejemplo 2 de la variación de 3 velas bajistas, podemos observar que no está conformado por una vela alcista, sino que está conformado por 2 velas alcistas, pero la última vela es la vela bajista que supera y predomina el movimiento completo. Esto de aquí es una variación de 3 velas bajistas exitosa y sobre todo una variación que sí es validada. Ahora, esos 2 ejemplos que les acabo de mostrar es la variación de 3 velas bajistas. Podemos observar que posiblemente no importe tanto las primeras 2 velas, sino que lo que realmente importa aquí es la última vela. La última vela tiene que abarcar, sobre todo superar el movimiento completo. Observamos justamente en el ejemplo 1 que la tercera vela es la que supera el movimiento completo, y en el ejemplo 2 que la tercera vela es el que supera el movimiento completo. Ahora continuamos del lado derecho, que es la variación de 3 velas no bajista sino que alcista. O podemos observar que también está conformada por 3 velas. Hagamos el ejemplo 1 y después el ejemplo 2. En el ejemplo 1 podemos observar claramente que tenemos una vela bajista, la siguiente vela, que es la segunda vela, una vela alcista, la tercera vela, que es una vela alcista también. Observamos que la vela 3 es la que supera el movimiento completo, por lo cual significa que esto es validado y confirmado de ser una variación alcista de alta probabilidad. Ahora, entrando al ejemplo 2 de la variación de 3 velas alcistas, podemos observar que no está conformada por una vela bajista, sino que 2 velas bajistas. Y la última vela es la vela alcista, que supera el movimiento completo de las 3 velas, que nos confirma que este movimiento, esta variación de 3 velas alcistas, es una variación de 3 velas exitosa, pero sobre todo una vela variación de alta probabilidad que podemos estar utilizando. Todos los patrones que les he mostrado son patrones que podemos utilizar diario al momento de estar operando. Esos patrones son patrones de acción de precio que te están indicando y mencionando que tenemos una alta probabilidad de un movimiento bajista o un movimiento alcista. Al momento que nosotros identifiquemos esto, es una buena indicación de que podemos tomar una posición ya sea a corto o a largo, significando que vas a estar buscando una compra o una venta dentro del mercado. Justo lo que les acabo de mencionar es acción de precio, que nos ayuda a identificar el mercado, entender y predecir hacia dónde el mercado se va a dirigir para tomar una operación y finalmente poder salir en ganancias. Si quieres aprender más sobre trading, suscríbete a este canal, que no vendo ningún curso. Todo lo que lo hago gratuitamente en este canal. Y sigue esta lista de producción donde podrás aprender más sobre trading. Con esto dicho, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao.